Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Jesús purifica el templo, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versos 12 al 17. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Gracias, Dios, te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a purificar el templo para mostrarnos que el templo donde tú habitas ahora debe de ser santo, porque tú eres un Dios santo. Guíanos en el estudio de tu palabra, y a ti toda gloria, reconocimiento, alabanza y gratitud. Que sea así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mateo, en su capítulo 21 del Evangelio del mismo nombre, nos dice que el Señor Jesucristo entra a la ciudad de Jerusalén un día domingo, 5 días antes de la Pascua, 5 días antes de que Él, el Cordero de Dios, sea sacrificado por los pecados de la humanidad. Posteriormente, al entrar en la ciudad santa, se dirige al templo y lo purifica. Pero no solamente purifica al templo en el aspecto espiritual, sino también el culto. Y vamos nosotros a estudiar esta sección. Después de la primera lectura, haré unos comentarios. Y bueno, a Dios sea la gloria. Leamos pues. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió: sí. ¿Nunca habéis leído: de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Ahora voy a leer nuevamente la porción y haré algunos comentarios. Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. El Señor Jesucristo entra en el área llamada el área de los gentiles. Ahí se encontraba el pórtico real y el pórtico de Salomón. En el pórtico real se presentaba una situación que a los ojos de los habitantes de Jerusalén era una visión común, que no les provocaba escozor, prurito, que no les ocasionaba molestia. Ya se habían acostumbrado a que en este pórtico se vendían los bueyes, los corderos y las palomas para los sacrificios. Y había una costumbre de que la moneda romana no era aceptada en el tesoro del templo ni en las transacciones comerciales de la compra de animales para el sacrificio del holocausto. Entonces se usaba una moneda llamada shekel. Algunos dicen que esta moneda era acuñada en Tiro, que aunque era una ciudad pagana, no era del poder romano. Como quiera que sea, no aceptaban pues la moneda circulante romana los sacerdotes. Algunos estudiosos dicen que
esta comercialización de los animales para el sacrificio y del cambio de moneda era conducida por los sacerdotes. Era una forma de obtener recursos económicos que no eran conforme a la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, estando en el atrio de los gentiles, Él, conforme a la palabra de Dios, se llena de celo por la casa del Señor. En aquel entonces, el templo que se había reconstruido cuando llegaron los exiliados de Babilonia, con la ayuda de Zorobabel, Nehemías, Esdras y muchos más, Herodes el Grande, así llamado, hermoseó y amplió este templo. Lo que amplió fue básicamente el área alrededor del templo, y se consideraba toda esa área del templo un lugar santo. Hay que decir que fuera de toda esta área, alrededor del templo, había mucho mercadeo de productos que se necesitasen para los sacrificios. Así que ahí sí estaba permitido, era legal, era bien visto. Sin embargo, en el pórtico real, en el área de los gentiles, no tenía que haber esta comercialización de animales o de cambio de monedas. Algunos estudiosos dicen que a estos cambistas también en el griego original se le podía llamar como comisionistas. Quiere decir que ellos, al hacer el cambio de moneda, obtenían una comisión y el resto de la ganancia era llevada a los sacerdotes del templo. El Señor Jesucristo viene a purificar el templo de una acción que no tan solamente robaba a la gente que iba al culto, sino que hacía una mayor herida, un mayor maltrato al pobre, al menesteroso, porque aún las palomas, que eran a lo que tenían acceso los pobres para presentar el sacrificio de las tórtolas o los palominos al Señor, elevaban de precio a estos animales, a estas aves, y además también el cambio necesario de moneda. Además de esto, que es importante, que al pobre, al menesteroso, se le apretaba, se le extorsionaba y posiblemente no le permitían presentarse ante Dios y ofrecer sus sacrificios, puesto que elevaban en gran suma el costo de las aves. Hay que recordar que todos los animales tenían que ser supervisados, tenían que pasar por una inspección de los sacerdotes para corroborar que el animal fuese limpio, sin mancha alguna. Entonces, el oferente, en lugar de llevar un animal que pudiese ser rechazado por el sacerdote que tenía que inspeccionar al animal, optaba mejor por comprar el animal en el templo, que ya había sido inspeccionado por los sacerdotes y que habían dado su visto bueno. Y claro, el animal subía mucho de costo. También aquellos peregrinos que venían de ciudades lejanas a Jerusalén, como Nazaret, Capernaum, o incluso del Imperio Romano, de Roma, de Atenas o de la Mesopotamia, les era difícil poder llevar sus animales en muy buen estado para poder ofrecer al Señor.
era mucho mejor comprarlos en Jerusalén. Y bueno, pues en el templo se ofrecía la oportunidad de que estos animales ya habían pasado por la inspección y no iban a ser rechazados. Entonces, como vemos, el pobre tenía la dificultad de poder presentarse ante Dios. El extranjero también era así menospreciado. Y todos estos eventos comerciales se desarrollaban precisamente en el área gentil, ocupando un espacio que era para que los gentiles, los que no eran judíos, pudiesen presentarse ante Dios. Hay que recordar que para el pueblo judío de la época de nuestro Señor Jesucristo, los gentiles eran menospreciados, eran tratados casi como perros, animales no de compañía, de esos perros que habitaban en lugares de podredumbre, de miseria, basureros, en donde comían carroña incluso. Entonces el Señor Jesucristo, al ver todo esto, Él se enciende de ira santa, y entonces vuelca las mesas de los cambistas, las jaulas de las palomas, y además de esto, no permite que nadie cruce el atrio. Así lo menciona Marcos. Vamos a seguir leyendo. Entonces dice que volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Juan nos platica también la misma historia, con su óptica muy particular. Hay que decir que los 3 evangelistas, que son Mateo, Marcos y Lucas, los primeros evangelistas se le llaman el evangelio sinóptico. Quiere decir que estos 3 evangelios tienen historias muy parecidas que Juan en muchas ocasiones no aborda. O viéndolo desde otra óptica, Juan menciona muchas situaciones que Marcos, Lucas y Mateo ignoran. Entonces, en muchas ocasiones hay historias, hay parábolas que Marcos, Lucas y Mateo refieren y Juan no. Sin embargo, en esta ocasión, los 4 evangelistas mencionan el mismo evento. Quiere decir que esto fue tan importante para los 4 evangelistas que lo escribieron. Entonces vamos a ver cómo lo dice Juan. La Pascua de los judíos estaba cerca, ya iba a realizarse al día viernes siguiente. Esto ocurre un día domingo. Y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Aparentemente todo esto ocurrió en el atrio de los gentiles, y fue aquí donde se desarrollaron estas escenas. En el atrio de los gentiles había varias puertas de acceso. Hay una puerta llamada de Barclay y otra que es una puerta doble al sur del templo, y seguramente que por ahí salieron corriendo los cambistas, los vendedores y sus animales. Pero esto no ha de haber provocado un gran problema, puesto que fue en el área de los gentiles. Si hubiese sido así, quizás la guardia pretoriana o la guardia del templo hubieran tomado al Señor Jesucristo y lo hubieran arrestado. Y entonces posiblemente no se hubiese llevado a cabo los eventos posteriores el día del viernes en que el Señor Jesús es crucificado en la cruz del Calvario. Pero sí hubo este evento provocado un problema con los sacerdotes y con los maestros de la ley o escriba,
porque más adelante así lo dice. Ellos, asombrados de lo que Jesús hizo y que sanó a cojos y ciegos, y después que ven a los niños y jóvenes alabando al Señor Dios, se molestan con Jesús. Entonces fue un evento que, si no produjo un grave problema, sí ciertamente fue manifiesto, tanto a los sacerdotes, escribas, como a los propios que intervinieron en el asunto, los vendedores y los peregrinos. Sigamos leyendo. En Mateo seguimos la historia y dice, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. El Señor Jesús, al hablar, en muchas ocasiones, Él hacía referencia a las profecías o a las palabras de los profetas. Hay que recordar que todos los profetas dijeron y escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Palabras que el mismo Jesús puso en el corazón de estos profetas. Ahora Él las repite. Veamos entonces en el Antiguo Testamento cómo están esas palabras escritas. Marcos nos sigue diciendo ahora que la casa de oración es una casa de oración para todas las naciones. Marco añade esta explicación, añade este nombre, este adjetivo, que la casa de oración es para todas las naciones. Quiere decir que para los gentiles había un área destinada para que ellos pudiesen adorar a Dios, puesto que al no ser judíos no podían entrar al lugar más cercano del templo, pero sí podían estar en el área del templo. Ciertamente no era el área principal, pero sí ser parte de la adoración a Dios juntamente con los judíos. Entonces vamos a leer cómo dice Marcos. Y les enseñaba diciendo, el Señor Jesús dijo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Así es como dice el profeta Isaías. Y Marcos aquí lo dice tal y como Jesús lo dijo, para todas las naciones. Mateo, también Lucas, Marcos, a veces la misma historia que refieren otros evangelistas, ellos la simplifican. No escriben todo lo que se dijo. De hecho, el apóstol Juan dijo que el Señor Jesús hizo muchísimas cosas más, pero que las que se escribieron son para nuestra bendición. Entonces, en este caso, aquí Marcos nos dice que Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Sigo leyendo. Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Vamos a ver cómo dice ahora Isaías. Yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Isaías así lo dijo, y así lo dijo el Señor Jesús. Marcos lo escribe tal y como lo dijo, y Mateo lo reduce únicamente a mi casa de oración, mi casa será llamada casa de oración. Muy bien, leamos ahora cómo Jeremías nos dice que el pueblo de Israel tomó la casa de Dios como una cueva de ladrones. Se ha convertido esta casa, el templo, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Efectivamente, así pasó. Estaban viendo que había mercaderías, que había cambio de monedas, y con ello había un usufructo mal habido. Y sin embargo la gente lo había aceptado delante de sus propios ojos. Y termina diciendo Jeremías, he aquí, yo mismo lo he visto, declara el Señor. Dios
siempre estuvo viendo este pecado. Y llega el momento en que Dios hace una purificación, de tal forma de que esto nos va a servir a nosotros para entender que Dios está viendo nuestra vida, tu vida, mi vida, y que Él desea que nosotros procedamos a purificar su templo. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con el templo de Dios ahora. Sigo leyendo. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Una vez que el Señor Jesucristo purificó el templo y purifica el culto, entonces los ciegos físicos que no pueden ver la luz del sol, sí ven la luz espiritual. Ellos reconocen que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es Dios mismo encarnado. Y vienen a la luz verdadera para recibir no nada más salud física, sino salud espiritual. Y los cojos, aquellos que no podían deambular, aquellos que les costaba caminar, ellos con su gran esfuerzo vienen para que esta luz del mundo les dé la salud física y espiritual y puedan ahora correr vigorosamente hacia Dios en su vida santa. Tú y yo tenemos que correr hacia Dios todos los días de una manera santa. Leamos. En Juan 2:17 se nos dice que el Señor Jesucristo se llenó de celo por la casa de Dios, de ira santa, y por eso la actitud de Él. Sus discípulos se acordaron una vez que Él había hecho el azote de cuerdas y había Él volcado las mesas de los cambistas y las palomas salían volando y estos vendedores salían corriendo del templo. Se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Y eso es lo que nos debe de pasar a nosotros. Debemos de tener celo por la casa de Dios. Actualmente la casa de Dios es nuestro cuerpo, nuestra persona. Y tenemos nosotros que tener cuidado de que nuestra persona sea pura y santa para Dios. Es de suma importancia que entendamos que la vida del cristiano tiene que ser una vida en santidad de todos los días, para glorificar a Dios y dar testimonio a los demás de que Dios está aquí presente en esta tierra, viviendo en sus hijos. Qué pena cuando nuestro testimonio obstruye la poca fe que los incrédulos puedan tener en Dios. Qué pena cuando hay gente que dice: no, yo soy cristiano, no quiero, porque he conocido a cristianos que dicen o hacen precisamente lo que la Biblia señala como pecado. Dios nos llamará a cuentas por eso. Entonces es tiempo de enmendar el camino, es tiempo de venir a Dios y llorar ante su presencia y pedirle perdón y empezar una vida en santidad con la ayuda y la bendición de su Santo Espíritu. Si como cristiano tú, yo, tropezamos, caemos, no nos quedemos ahí. Levantémonos, vengamos a Dios. La palabra de Dios dice que Él, Dios, es amplio en perdonar, es generoso en perdonar y nos restaura. Y quiere que sigamos adelante. Sigo leyendo.
En el Salmo 69:9 ahí estaba escrito lo que iba a acontecer con nuestro Señor Jesús. Dice el Salmo, porque el celo por tu casa me ha consumido. Una y otra vez, Mateo nos dice que para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, o para que se cumpliera lo que ya estaba escrito, efectivamente, Jesús cumplió todas las profecías que el Mesías tenía que cumplir. Y esta es otra más de tantas profecías que el Señor Jesús cumplió. Sigo leyendo. Para terminar, Mateo 21:15 dice, pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho. ¿Cuáles maravillas? Pues la maravilla de purificar el templo y el culto. La maravilla de sanar a cojos, a ciegos y otros enfermos. Y además de estar escuchando que los niños y jóvenes glorificaban a Dios, protestaron contra Jesús. Sigo leyendo. Y esas maravillas que habían visto, y además estar escuchando a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Hosana al Hijo de David. Hosana es una palabra hebrea que en la época de nuestro Señor Jesucristo se usaba. Hay que recordar que el lenguaje de esa época entre los judíos era el arameo y el griego para los más cultos. Entonces, el hebreo prácticamente no se usaba. Sin embargo, esta palabra hebrea, que significa salva o ayuda, ellos lo gritaban, lo cantaban diciendo así, ayúdanos, Hijo de David, sálvanos, Hijo de David. Y, por lo tanto, los sacerdotes y escribas se indignaron. ¿Por qué? Porque estaban reconociendo todos estos jóvenes, todos estos niños, que Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay que recordar que los sacerdotes, escribas y fariseos rechazaban a Jesús. Buscaban la manera de matarlo. Y esto fue como una punzada contra ellos. Se indignaron por ello. Y entonces le dicen a Jesús lo siguiente. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió, sí, y además, ¿nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? Un salmo. Nuevamente, la palabra de Dios escrita en la época antigua, ahora vemos que se cumple. ¿Nunca escucharon esto? Y Jesús dice, de la boca de los pequeños y de los que maman, fundaste la alabanza para Dios mismo. Te has preparado alabanza. Así que esta alabanza en el Salmo está dirigida a Dios. Y la alabanza de estos muchachos en el templo estaba dirigida a Dios mismo, Jesucristo. Bendito es Dios. Leamos. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad. Aquí hay un punto muy importante. Jesús abandona a los sacerdotes y escribas. Les da la espalda. Ellos han rechazado a su Mesías, a su Rey. No lo quieren. Buscan la manera de matarlo. Al final lograrán contactarse con Judas para que traicione a Jesucristo. Jesús entonces se va de la ciudad, se va del templo y solamente queda con sus discípulos y aquellos que lo reconocen como su Mesías, a los cojos, a los ciegos, a los enfermos, a los desvalidos, a los mansos, a los pobres, a los extranjeros. Pero la élite social y religiosa quedan excluidos. ¡Qué pena! Jesús se retira a Betania y se hospeda allí. No se queda en Jerusalén,
y mucho menos en palacio, como correspondería al rey, al Mesías, sino se aleja a una aldehuela, a una pequeña aldea, a Betania. Vamos a ver ahora que el Señor Dios nos dice que tú y yo, al ser cristianos, al tener el Espíritu de Dios, entonces nuestro cuerpo viene siendo ya el templo de Dios. Y este templo tiene que ser santo, puesto que habita Dios mismo, quien es el santo de los santos. Cuando encontramos nosotros en el Antiguo Testamento que se dice que Dios es santo, 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 es un hebraísmo que significa santísimo. Y si Dios es santísimo y habita en nosotros, nuestra vida tiene que ser santa, completamente. Vamos a leer ahora el texto, como dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Le pregunta Pablo a los Corintios. ¿Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Claro que sí lo saben. Pablo ya les había enseñado a los corintios y a todos los creyentes del Asia Menor, donde él había estado predicando el Evangelio, que en el momento en que uno reconoce su necesidad espiritual, de que uno es pecador y que necesita uno a Dios, el momento en que uno reconoce a Jesús como el Salvador de sus vidas y la fe en Jesús hace un choque con nuestro ser y venimos a Dios para pedirle que en su gracia y misericordia perdone nuestros pecados, en ese momento Dios nos hace nacer de nuevo y en ese momento Dios nos da su Santo Espíritu y en ese momento nuestro cuerpo se convierte en el templo de Dios. Y ese templo de Dios tiene que ser santo, puro, sin mancha. Y no permitir que como el templo de los judíos, que fue contaminado por cosas mercantiles, pero además contaminado por menospreciar ese lugar santo donde Dios se manifestaba. Entonces se nos invita ahora a que este templo esté en santidad continua. Y Pablo, en la epístola a los Romanos, nos dice qué cosas tenemos que hacer. Y vamos a leer entonces Romanos capítulo 9, del 9 al 19. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. Pablo en las epístolas escribe una y otra vez de cosas que tenemos los cristianos que dejar a un lado. Tenemos que dejar a un lado aquellas cosas que ofenden a Dios, que nos hacen daño y a los demás, y que son inherentes a la naturaleza humana caída. Y Pablo nos enseña que el cristiano, que es templo del Espíritu Santo, todavía tiene su naturaleza caída. Y es una pugna. Nos lo dice así en Romanos también, en que lo bueno que yo quiero hacer, no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, lo hago. Y por eso en sus epístolas, una y otra vez, nos dice de cosas que ofenden a Dios y tenemos que hacer a un lado. Purificar el templo de Dios. Y he escogido solamente algunos versos de algunas cosas que tenemos que dejar a un lado. Pero hay más. Sin embargo, con esto bastará para que nosotros nos acerquemos a Dios en oración y le pidamos a Él que nos enseñe, además de con su palabra, nos dé un testimonio en nuestro espíritu de qué cosas tenemos que hacer a un lado. Entonces vamos a leer cómo, nuevamente, escribiendo a los Corintios, Pablo dice así: huid de la fornicación. Este es un pecado muy común, lamentablemente, y no me refiero a la gente que no es creyente, sino en los creyentes. Hay personas que caen en fornicación o adulterio. Por los motivos que sean, nos lleva este pecado a hacer algo grave contra nosotros mismos. Pablo lo dice, que hay muchos pecados que son fuera del cuerpo, pero uno de los pecados más agresivos, que es contra nuestro propio cuerpo, contra nuestra propia persona, contra el templo de Dios, es la fornicación o el adulterio. Y aquí hay que incluir aquellos pensamientos que son de pornografía o de fornicación o de adulterio. No necesariamente que se lleven a cabo, solamente están allí en la mente y de continuo pensamos en ello. Y esto rompe nuestra relación con Dios, porque Dios es santo. Entonces tenemos nosotros que evitar todo pensamiento, toda acción, toda palabra que nos conduzca a la fornicación o adulterio. Sigo leyendo entonces. Ahora, en Corintios, dice así: no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Pablo les escribe con gran dolor en su corazón. No se han arrepentido. Les he estado hablando, les he estado enseñando en la primera carta, he estado ahí en persona, y no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad. Otra vez, aquí incluye el adulterio y fornicación, y sensualidad que han practicado. Veamos ahora cómo dice en Gálatas. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Cuando dice carne se refiere a la naturaleza caída del hombre. Esta naturaleza es contraria a Dios, sin embargo, esta naturaleza sigue en nosotros y tenemos que estar alertas, atentos, porque cualquiera de nosotros, tú o yo, podemos caer en inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pero hay más.
Vamos a leer ahora en Efesios. Dice, estas cosas les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vamos ahora en Efesios, dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Termino con esto. Nosotros tenemos que estar siempre delante de la presencia de Dios, todos los días en oración y lectura de la Biblia, dándole gracias a Dios, porque Él está con nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y nuestra vida tiene que ser impecable. Tenemos que estar atentos. Esta vida es una vida de lucha continua. No vamos a lograr la pureza total, no vamos a lograr ser perfectos como Jesús nos demanda. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero es una lucha continua. Tenemos que seguir avanzando de tal manera de que alegremos el corazón de Dios. Cuando pequemos, reconocerlo. Y no tan solamente delante de Dios. Y con aquel hermano al que le hemos fallado. O hermanos a los que les hemos fallado. Ponernos a cuentas con ellos. Pedirles perdón. Y bueno, si es necesario que nos den una disciplina, aceptarla, acatarla y hacerla. De tal forma de que Dios nos restaure y podamos nosotros volver a establecer una relación con Dios. Este mensaje para ti y para mí tiene que ser tomado en cuenta para todos los días de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra que nos lleva a toda verdad. Y gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda a llevar la vida santa que tú exiges de cada uno de nosotros. Nos encomendamos en tus manos para vivir el día a día. Y esto que sea para la gloria de tu nombre. Amén. Con mucho cariño te invito para que todos los martes estés con nosotros a las 6 de la tarde en Facebook Live. Muchas gracias por los que estuvieron hace unos momentos con nosotros. Te recuerdo todos los martes, 6 de la tarde. También estamos en Facebook, en YouTube. Y ahora, además de WhatsApp, en Telegram. Por favor, toma nota del teléfono. Puedes mandarnos ahí tus peticiones de oración, comentarios, observaciones, saludos. Gracias. Que Dios te bendiga. Te recuerdo nuestros horarios, son martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. También suscríbete si no lo has hecho. Comparte, por favor, muy importante. Ve los videos anteriores y muchas gracias. Dios te bendiga.